Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Puede sentarse. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: ten misericordia de mí. Amén. Gloria al Señor. La escritura que hemos leído nos habla de Jesús cuando salía de Jericó. Ya en Jericó habían sucedido grandes cosas. Zaqueo, el cobrador de impuestos, el jefe de los publicanos, había estado en casa de Jesús. Jesús había estado en su casa. Y estando Jesús en casa de Zaqueo, Zaqueo se había convertido al Señor. La mitad de sus bienes había repartido a los pobres. Y a los que había robado le había devuelto lo que les había robado 4 veces más. Así que había sido algo glorioso lo que había estado sucediendo en Jericó. Pero ya Jesús salía, ya se iba. Y saliendo Jesús de aquella ciudad, entonces un ciego llamado Bartimeo, que de acuerdo a lo que las escrituras me enseñan, al parecer no había sido ciego de nacimiento. El hombre en un tiempo gozó de buena vista. El hombre en un tiempo pudo ver. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? La Biblia no lo registra. El hombre había perdido la vista.
Cuando escucha que Jesús pasaba por el lugar donde él se encontraba, entonces el hombre se levanta y comienza a dar voces, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estamos acá. El hombre comenzó a clamar, a decirle al Señor: Señor, sáname por tu misericordia. Escuche bien. Él no comenzó a decir: Señor, sáname porque me lo merezco. Eso no fue lo que hizo Bartimeo. Bartimeo se supo acercar al Señor. Estamos acá. Bartimeo se supo acercar a Jesús. Por favor, estamos acá. Tenemos que saber acercarnos al Señor. Uno no se puede acercar al Señor de cualquier manera. Y más cuando se tiene una necesidad, cuando se está viviendo una dificultad, cuando se está en medio de un problema, cuando lo que vamos a hacer es pedirle algo al Señor. Porque habrá momentos en que nos vamos a acercar a Él para adorarlo, para alabarlo, para exaltarlo, para darle gloria, para darle honra. Lastimosamente, pocas son las veces en los que esto sucede. Cuando vamos a pedirle algo al Señor. Bartimeo no necesitaba cualquier milagro. Estamos acá. No era cosa sencilla. Para el Señor sí lo era. Pero para la ciencia, para el hombre, sanar a una persona, devolverle la vista, no es tan fácil, no es tan sencillo. Hay personas que están ciegas. Los médicos no pudieron haber hecho nada. La ciencia, la medicina. Este hombre estaba ciego. Y por causa de la ceguera que tenía, el hombre se había convertido en un mendigo. Mira ya por dónde va la cosa. Porque él no era que él era mendigo y luego fue ciego, no. La ceguera lo llevó a mendigar. La ceguera lo llevó a pedir, a depender de los demás. La ceguera de él era física, era una enfermedad. Pero la ceguera que muchos tienen es espiritual, que no les permite ver al Señor, que no les permite ver el camino por donde Él va. Y que de la misma manera como Bartimeo clamó para recobrar
su vista física, muchos deben clamar para recobrar su vista espiritual. El hombre no le dijo: Señor, es injusto lo que me está pasando. Yo no sé por qué a mí, Señor. No. Él le dijo: ten misericordia de mí. En otras palabras, lo que te estoy pidiendo no me lo merezco. Yo no soy merecedor. Pero hay gente que hasta para pedirle a Dios son arrogantes, son altivos. Ni siquiera para pedirle se saben humillar. Bartimeo clamó: ten misericordia de mí. Ten misericordia. Yo no me merezco lo que te estoy pidiendo, Señor. Que me saques de este estado, de esta condición. Que me sane. Que hagas con mi hijo, que hagas con mi hija, que hagas con mi esposo, que hagas con mi hogar, que hagas en mi casa, que hagas en mi negocio, en mi trabajo, que hagas en mis estudios. Yo no me lo merezco, pero ten misericordia. El hombre sabía que era la única oportunidad que tenía. Seguramente Jesús no volvería a pasar por ese lugar. Y él decía: tengo que humillarme hasta donde me tenga que humillar. Pero yo esta oportunidad no la voy a dejar pasar. Si tú vienes una noche como esta a la casa de Dios, pero vienes a hacer otra cosa que atender al Señor, que escuchar su palabra, que prestar atención a lo que Él está hablando, vas a salir igual y vas a hablar de la iglesia y del pastor. Nunca estuviste atento, nunca provocaste que el Señor te concediera eso que estás anhelando, eso que estás necesitando. Porque no tuviste la actitud correcta. Bartimeo se humilló. Se humilló. Humillado delante del Señor. Y aunque se está humillando, los que debieron haber cooperado con el hombre por la discapacidad, por la condición en la que se encontraba, los que menos se debieron haber convertido en un obstáculo para que él llegara a Jesús, fue los que de alguna manera trataron de desanimarlo, mandándolo a callar. Sí, muchas veces nos va a suceder que algunos van a tratar de desanimarnos, haciéndonos creer que lo que estamos viviendo, que por donde estamos pasando, que lo que estamos necesitando es algo que no tiene solución. Es algo en lo que no debemos seguir insistiendo. Es algo en lo que no deberíamos perder el tiempo. Sí, a muchos los hacen desistir de venir a la casa de Dios. Los hacen desistir de buscar el rostro de Dios. Los hacen desistir de orar, de ayunar. Los hacen desistir de honrar al Señor.
Pero a Bartimeo nadie lo hizo detener. Al hombre entre más intentaron callarlo, entonces él más levantaba la voz. Y eso es lo que el Señor espera que tú y yo hagamos. Una vez tú entendiste que hay una parte de Dios que se llama misericordia, y que aunque tú fuiste malo, hiciste cosas que no eran de su agrado, por las que hoy estás arrepentido, por las que hoy te avergüenzas, por lo que nunca hubieses querido haber hecho, por donde nunca hubieses querido pasar, tú sigues insistiendo, porque esa parte de Dios que se llama misericordia, cuando tú la logras tocar, entonces lo que estás anhelando va a suceder. Entonces lo que estás suplicando, entonces lo que estás esperando, entonces lo que tú le estás clamando va a acontecer. Ten misericordia de mí. Algunos dirán, como Zaqueo, como Bartimeo, que perdió la vista. Perdí el hogar, perdí la familia, perdí el empleo, perdí el negocio, perdí el semestre. Ay, no sé quién lo sentirá más. Si el estudiante o papá. Perdí la casa, yo no sé. Pero en el caso de Zaqueo, perdió lo que un día Dios le había dado. Porque la vista no te la han dado los hombres, la vista te la dio Dios. Y el hombre quería recobrar. Por eso lo que le pide al Señor es misericordia. Muchos perdieron el ministerio que un día el Señor les entregó. ¿Y no cree usted que eso se recupera de cualquier manera? Para esto se necesita saberse acercarse a Dios, saberse humillarse delante del Señor. ¿Cuántas cosas han perdido los hombres que Dios se las había dado? Así que Bartimeo insistió hasta que tuvo la atención del Señor. Estamos acá. Hasta que tuvo la atención del Señor. Porque hay momentos donde el Señor está observando si lo que hay en ti es solo emoción. Sí. Hay momentos que el Señor a la primera no te responde, no te concede, no te atiende. Pero en la insistencia, en la perseverancia, viniste hoy y no pasó, y no vienes más. Porque lo que estabas buscando no lo estabas haciendo con la mejor motivación.
Bartimeo clamó, 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 clamó. Y no había revelado la motivación que lo había llevado a pedirle al Señor que le devolviera la vista. Cuando está delante del Señor, el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y entonces Él le dice que recobre la vista. En otras palabras, que recupere lo que un día perdí. Lo que un día tuve y lo descuidé, no le di valor, no le di importancia. Lo que nunca debía haber perdido, yo lo quiero recuperar. El Señor no le pregunta: ¿para qué quieres volver a ver? Porque el Señor conoce los corazones. Y muchas veces el Señor, sin que tú se lo digas, sabes cuál es el anhelo de tu corazón. Algunos dirán: yo quiero recobrar mi casa, porque anteriormente en mi casa lo que se hacían era parranda. Ahí lo que abundaba era el juego de azar. Ahí nos faltaba el chisme. Pero ahora que tenga nuevamente mi casa, va a ser un lugar de alabanza y de adoración. Va a ser un lugar donde se glorifique a Dios. Va a ser un lugar donde se le dé honra, donde se le dé alabanza. El Señor conoce el anhelo de tu corazón. Aquello que le estás pidiendo, ¿para qué se lo estás pidiendo a Dios? Sí. Los que quieren recobrar, los que están anhelando un vehículo, un medio de transporte, no para irse a parrandear, para venir a la casa de Dios y para bendecir a aquellos que no tienen en qué venir. El Señor conoce a aquel que ha estado enfermo pero quiere ser sanado, porque no quiere tener excusa para no venir a la casa de Dios. El Señor conoce. Bartimeo solo le dijo que recobre la vista. Pero una vez recobró la vista, porque el Señor lo sanó, entonces dice la Escritura que comenzó a seguir a Jesús en el camino. El hombre en un tiempo no siguió al Señor porque no tenía la vista. No sabemos por qué perdió la vista, si había sido un desobediente, un rebelde, si no había guardado la ley. Pero ahora no tenía motivos para no seguir al Señor. Estamos acá. La misericordia de Dios para concederte aquello que te impide seguirlo como Él quiere que tú lo sigas. El Señor conoce los corazones. Hay gente que cree que puede engañar a Dios. Hay gente que le dice: Señor, tú sabes que yo no diezmo, yo no ofrendo, porque no estoy trabajando, porque es poquito lo que gano. Pero cuando tú me des un buen empleo, cuando me des mi negocio propio, cuando mis ingresos aumenten, Señor, entonces yo no solamente voy a diezmar fielmente, yo voy a ofrendar. Te seré fiel. Eso es lo que algunos dicen. La Biblia dice que el que no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco será fiel. Pero Dios les concede. Y entonces cuando ven lo que le toca diezmar, dicen: no, pero esto es demasiado. No me parece. No están de acuerdo con Dios, no con el pastor. No están de acuerdo es con la Biblia, con la palabra de Dios, aquellos que nunca han diezmado.
Nunca se les ha visto un diezmo. No honran a Dios. Y claro, el devorador entra, consume y comienza a faltar. Lo que un día tuvieron no lo tienen y lo quieren recobrar. Pero ¿para qué lo quieren recobrar? Bartimeo recobró la vista para seguir al Señor como manda la palabra de Dios. Pero si tú vas a recobrar algo que un día perdiste para seguir la misma vida que tenías, eso no tiene sentido. Bartimeo sabía que mientras estuvo lejos del Señor, había perdido algo que le costó recobrar. Pero cuando lo recobró, dijo: no estoy dispuesto a perderlo más. No sé si me estoy haciendo entender. Yo no sé por qué hay personas que les gusta que les suceda lo mismo 2, 3, 4, 5, 6 veces. Uno no puede estar cometiendo el mismo error. Si ya el Señor te perdonó, te extendió su misericordia, ¿por qué insistir en volver a hacer lo que le trajo consecuencias a tu vida? Aquí hay gente que son una montaña rusa. Hoy los ve uno y después para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para después con dificultad tratar de subir y después que están arriba otra vez para abajo, para abajo, para abajo. Una semana de oración, tuvimos 2 semanas de oración. Los que estuvieron acá pueden dar testimonio de cómo fue este tiempo en el Señor. Y gente que ha venido fría, tibia, que debieron haber estado perseverando. Usted no los ve. Una lucha. Y Dios quiere confiar. Pero cuando Dios ve la falta de confiabilidad, de fidelidad, ¿qué va a confiar? La obra de Dios Dios la quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Y para cada aspecto Dios busca confiabilidad. No es solo para un cargo, no es solo para un ministerio, no es solo para el don. Es aún para el sostenimiento de su obra. Pero eso no lo hace Dios con cualquiera. Eso Dios lo hace con hombres y mujeres que demuestren confiabilidad. El que no es confiable en lo espiritual, dice Lucas, no es confiable para lo material. El que no es confiable para las riquezas injustas, no se le confiarán las verdaderas. Dice la palabra del Señor. Así que Bartimeo recobró lo que un día había perdido. Pero él lo supo recobrar, porque él se supo acercar al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas en esta noche. Que tú te sepas acercar a Él. Que tú lo hagas con un corazón humillado, reconociendo que le ofendiste, que le fallaste, que le deshonraste, que le desobedeciste, que le llevaste la contraria, que no hiciste lo que Él te ha dicho que hicieras en su palabra. Humillado, diciéndole: Señor, yo no me merezco esto que te estoy pidiendo, pero por tu misericordia concédemelo, Señor. El
Señor quiere obrar misericordia. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija. Es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Una mujer que no era del pueblo de Israel, que no era del pueblo judío, pero que le estaba dando una enseñanza a los israelitas, pero que nos da una enseñanza a nosotros, la iglesia del Señor. Una mujer que se supo acercar, una mujer que vino hasta donde el Señor se encontraba humillada. No vino como vino Naamán el sirio hasta donde se encontraba Eliseo, con pretensiones. Porque lo que él pretendía era que Eliseo saliera a recibirle y hiciera las cosas a la manera de él. Así hay muchos que vienen a este lugar, vienen con pretensiones. No solamente con el Señor, aún con sus siervos. Quieren que las cosas se hagan a la manera de ellos, que los atiendan en el tiempo que ellos disponen. Esta mujer se acercó al Señor humillada, diciendo: Hijo de David, ten misericordia. Clamó misericordia. Su hija era gravemente atormentada por un demonio. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Cuántas cosas te estarán atormentando? Estarán atormentando tu vida, muchas áreas de tu vida. Pero no te has sabido acercar a Dios. No te has sabido acercar al Señor. No era del pueblo de Dios. Sin embargo, se acercó como muchos israelitas. No lo pudieron, no lo supieron hacer. ¿Usted sabe lo que es eso? Gente inconversa dándonos lecciones de cómo acercarnos a Dios. Porque muchos creen, como el judío, que porque eran judíos merecían todo lo de Dios. Eso fue lo que le sucedió a Nazaret. Le dijeron al Señor: médico, cúrate a ti mismo.
de tantas cosas que hemos oído de ti, que has hecho en Capernaum y en otros lugares, hazlas también aquí en tu tierra. Hay gente pretenciosa, hay gente que porque está aquí sin obedecer, sin humillarse delante del Señor, dicen, pero año de ensanchamiento y yo no he visto ensanchamiento por ningún lado. No te has sabido humillar, no te has sabido acercar al Señor. Esta es una noche para humillarnos delante de Dios. Los discípulos le dijeron al Señor, despídela. Y el Señor le dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Y ella le dijo, Señor, socórreme. Y él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dáselo a los perrillos. La trató de perro, de perro. Fuerte. Sin embargo, eso no le hizo a la mujer, sino que por el contrario, eso le dio lugar para humillarse más delante del Señor. Muchas veces el que Dios no nos responda en el tiempo que nosotros queremos no es para que nosotros desistamos. Estamos acá. Es porque aún falta ¿qué? Humillarnos más. Hay gente que hasta que no se humille como Dios quiere que se humille, no va a tener nada. Sí. Hay gente que hasta que no aprenda lo que el Señor le quiere enseñar, no va a tener nada. Porque no vamos a engañar a Dios. ¿Quién engaña a Dios? Que somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Llevamos una doble vida. No, olvídate. Eso no. Si usted viene a la iglesia solo para que Dios se trance, estamos acá. La verdad es que yo no voy a dejar ni el trago, no voy a dejar la fornicación, no voy a dejar el adulterio, no voy a dejar la mentira, no voy a dejar el chisme, no voy a dejar el orgullo. Pero voy a ir a la iglesia porque yo tengo una necesidad, tengo un problema. Sí, así hay gente que viene a la iglesia para que Dios se trance. Sí, Señor, ya yo te cumplí. Ahora cúmpleme tú. ¿Qué quieres que Dios te cumpla? Si tú viniste fue por la misericordia de Dios, porque Él te tiene con vida. Deja de ser tan arrogante, tan soberbio. Dios no tiene por qué estarte mendigando a ti que vengas a su casa, que lo busque. Esto debe ser de manera voluntaria. Esto debe haber gratitud en tu corazón. Debe haber amor para con el Señor. Tú no tienes que tener pastores, ni líderes, ni nadie detrás de ti llamándote, buscándote, escribiéndote. Deja la soberbia. El Señor no se detuvo, el Señor continuó. Ese es el Señor, dándonos enseñanzas, lecciones, que los que estamos necesitados de Él somos nosotros, no Él de nosotros. Entonces hay gente que hay que estarla pechichando, hay que estarla mamiteando, hay que estarle, ¿dónde te pongo? Que no te me caiga, que no te me parta. Que el pastor pasó y no me miró, no me saludó. El Señor le dijo, perra, y continuó. Pero eso hizo que la mujer se humillara más de lo que se había humillado. Ella no se iba a regresar para su casa sin que el problema, la dificultad, se hubiese arreglado. Y esa es la determinación que tiene que haber en muchos acá. Esa mujer había ido no a pedirle al Señor que le concediera algo que ella se merecía. No, ella fue a pedirle, fue misericordia. Usted tiene que estar resuelto. Escuche bien. Usted tiene que estar
resuelto a aceptar de Dios un no en lo que usted le esté pidiendo. ¿Por qué no? Que nosotros no nos merecemos nada. Pero si tú insistes en la misericordia, entonces las cosas pueden cambiar. Cuando ya la mujer vio que el Señor estaba resuelto a no darle nada. Sí, porque primero la ignoró. Después, cuando le respondió, le dijo que no era para ellos. Y ella insistió. Hasta que el Señor le escucha. Que aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos que están en la mesa. Eso le voló la cabeza al Señor. Dijo: oh mujer, grande es tu fe. Le sucedió como le había sucedido con el centurión romano. A veces hay gente de allá afuera que provocan el milagro en menor tiempo y de una manera como los que están acá adentro no lo han provocado. Porque es que ellos son altivos, orgullosos, rencorosos. Qué tristeza. Iglesia, con soberbia no llegamos a ningún lugar. Con orgullo jamás tendremos todo lo que el Señor nos puede dar. El Señor atiende al humilde, al que se humilla. Pero al altivo, al arrogante, dice la Escritura que lo mira de lejos. Así que si usted le va a pedir algo al Señor en esta noche, cualquiera que sea tu necesidad, lo que hayas perdido que desees recuperar, créelo que el Señor te lo puede devolver. Pero ten presente que tienes que saberlo pedir. Esta es una noche para sabernos acercar al Señor. El Señor quiere que nos acerquemos con humildad, pidiéndole misericordia, reconociendo: no me lo merezco, pero por tu misericordia sé que lo puedes hacer. Dale el aplauso al Señor.